Ahí sí, ahí sí. Ya, me estaban avisando que estoy muteado, pero eh, el demás que pusieron muteado con M y no con otra letra. Ya, oigan, buenas noches. No sé si hace mucha diferencia que esté muteado o no esté muteado. Yo no sé nada, así que quizás muteado me queda la clase mejor. No es chiste. Ya. Buenas noches, Josefa, Diego, Claudita, María Raquel, Danae, Pablito Herrera. Hay un cantante que se llama Pablo Herrera, o se llama Pablo Herrera. Don Víctor, ay, hola a todos. Ay, este nombre que me cuesta tanto. De Lanie, pero no sé cómo, ay, cómo era. Yo me había dicho cómo era la semana pasada. Deila. Hay que anotarlo al tiro. Voy a anotarlo al tiro para que nunca más se me olvide, jamás, jamás, jamás de los jamases, Deila. Voy a anotarlo en mi ética Nicómaco. Usted va a tener el honor, Deila, de su nombre fresquito de mi ética Nicómaco. Ahí. Ahí quedó cuando mis bisnietos tomen papá, ¿qué es ese libro? Ética Nicómaco. Y este nombre tan lindo. Es una alumna que siempre no sabía cómo se pronunciaba su nombre. Ya. Oigan, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. A todo esto, este lápiz me lo regaló mi hija, porque ella sabe que el morado es mi color favorito. Y ética de Isla. Y mi preciosa niña me lo regaló. Miren qué cosa más linda. Y efectivamente mi color favorito es el morado. Oigan, estoy absolutamente muerto de sueño, pero dormí. Porque me acordé que la semana pasada me estaba casi que quedando dormido. Hola Karen, buenas noches, don Ignacio. Estaba bostezando de lo lindo. Y bueno, ahora previendo, dormí media hora. No se olviden que el tío Íñigo se levanta a las 4 de la mañana, así que ya llevo hartas horas de carrete. Y nada, pues, para dar la clase mejor, para dar la clase bien, eh, opté por lo sano y dormir un poquito. Ya. Oigan, me han llegado, yo creo que todos los trabajos ya. Estoy revisándolos. Ya hay varios y varias a los que les he contestado un, un correíto. Yo a todos les mando un feedback, les mando una recorrección por escrito. ¿Ya? Así que si usted no ha recibido mi correo por escrito, es porque seguimos trabajando para usted, ¿ya? Pero espero tener todo revisado esta semana. En general les mando un correo explicándoles cómo estuvo la respuesta uno, cómo estuvo la respuesta 2, dándoles el puntaje y dándoles su nota, ¿ya? Así que varios, me imagino que ya han recibido el mail. No me gusta poner la nota en el portal y usted no tenga idea por qué se sacó un 6,5, por qué se sacó un 3, por qué se sacó un 4, por qué se sacó un 5,2. Entonces yo también le mando una retroalimentación lo más detallada posible, ¿no? Así que eso también ralentiza un poquito el proceso. Y, y me he dado cuenta de una cosa, ¿sabe qué? Incluso por usted, eh, no sé si por usted, pero claro, revisar 10 solemnes de una o 15 solemnes de una es terrible porque en la primera solemne, como estoy despierto y estoy lúcido, estoy atento a la coma que falta, a la coma que sobra, y tiendo a ser más riguroso con la nota. Pero ya cuando he revisado 15 trabajos y me toca revisar el 16 trabajo, ya como que uno está tan cansado que uno lo lee rápido. Entonces empiezo a medir con una vara distinta. Entonces trato de no revisar muchos trabajos de una
para que mi vara sea más o menos siempre la misma. Ya, eso. Así que nada, pues si le llegó mi correo con el feedback, ya sabe su nota, y si no le ha llegado, seguimos mañana. Mañana tengo todo el día libre, tomo una solemne en la mañana, pero tengo todo el día libre, así que voy a intentar de ratitos, para que no me pase lo que le acabo de decir, seguir revisando. Hasta ahora, muy buenas pruebas. Estoy asombrado. Estoy asombrado. Pruebas muy bien redactadas, pruebas que denotaron un conocimiento del texto, se entendió muy bien el tema de la autarquía, de la buena fortuna, se entendió muy bien el tema de los tres modos de vida, así que hasta ahora estoy muy contento, no hay ningún rojo, ni nada cercano a un rojo, así que contento, ya contento, han dejado la vara muy alta como curso, y en ese sentido, muy sinceramente, estoy bastante contento, ya, contento, señor, contento. Eso. Hola, Nazca. ¿Ya? Si pronuncia algún nombre mal, usted me dice. ¿Ya? Si pronuncia algún nombrecito mal. En realidad es Nashka, pero casi nadie me llama así. Me llaman Nazca. Ah, pero gracias por. Oiga, qué lindo que prenda el micrófono. Me gusta escuchar sus voces. Sería maravilloso que prendiera la webcam, pero no lo voy a obligar. Tampoco me voy a picar si no lo hacen. Pero, claro, humaniza mucho la clase que, que prendiera la webcam, pero no, no pasa nada. No pasa nada, porque entiendo que también es de noche, hay una privacidad que salvaguardar, a lo mejor estar en un ambiente compartido, tampoco la idea es que pase la gente por detrás que no quiera salir en clase, así que se entiende perfectamente. Ya, oigan, sigamos con la prudencia. Sigamos con la prudencia. Yo me atrasé un montón en mandarles el texto de Joaquín García Huidobro, eh, sobre el anillo de Giges, este manual de ética, manual entre comillas, porque más que ser un manual convencional, es más bien entre una suerte como de libro divulgativo y manual, mezclado, ¿no? Tiene algo de libro divulgativo, tiene algo de manual, en sentido clásico, pero no es ni lo uno ni lo otro, es como una mezcla. Y claro, uno tiene alumnos de filosofía, de repente el alumno de filosofía, no porque sea más inteligente o menos inteligente, pero el alumno de filosofía a veces te pide ir a la fuente, ojalá de repente se maneja el griego, pucha, por eso le llama las fuentes en griego, pero también uno entiende que hay alumnos de historia, alumnos de literatura, y no que sean más tontos o ignorantes, sino que simplemente un acercamiento muy técnico, claro, de repente un acercamiento muy técnico, el alumno de filosofía está contento, pero puede que se pierda un poco el alumno de historia o el alumno de literatura. Lo que también podría pasar si un alumno de filosofía entra a una clase de historia excesivamente técnica, y claro, de repente el de historia va a estar feliz, pero el de filosofía quizás se pueda perder un poco, ¿no? Porque cada disciplina, cada arte tiene sus jergas, tiene su lenguaje, un poquito más técnico. Es como cuando uno escucha a los mecánicos automotrices hablar, uno no entiende nada, uno cacha que el auto está mal y no funciona, pero hablan en modo mecánico. O cuando uno escucha hablar a dos médicos, uno no cacha nada, entiende que hay un tipo enfermo, pero hablan en una jerga un poco especializada. eh, y claro, yo evito eso, trato de lograr la mayor capacidad, la mayor profundidad posible con las palabras comunes y corrientes, coloquiales de todos los días, ¿no? Eso, ya. Dicho eso, sigamos con la prudencia. Como decía un profesor, parece sesión de espiritismo, puede ser, ¿no? Para no sé qué pasar, decía eso, don Diego. Creo que revisé su prueba, don Diego. Estoy convencido que revisé su prueba. Don Diego. No, todavía no. Todavía no. Estaba seguro que había corregido la prueba de Diego, pero no. O capaz que sí, y no le puse la nota. Ya. Bueno, sigamos con la prudencia. Oigan, yo eh, le quedé dando vuelta a un tema. Le quedé dando vuelta a un tema que
que menciona Tomás de Aquino. Tomás de Aquino menciona en la Suma Teológica, un libro que nunca terminó, ojo, Tomás de Aquino nunca terminó la Suma Teológica, hay varias historias al respecto. Primero está la historia de que Tomás de Aquino, yo no me voy a meter en si existe Dios o no existe Dios, y si el Dios verdadero es el Dios cristiano o no es el Dios cristiano. Ustedes saben perfectamente que la Mistral tiene una orientación cristiana, como la tiene la San Sebastián, la Finisterra, la Universidad de los Andes. Evidentemente eso no obliga al alumno a compartir el credo institucional, y evidentemente a mí me parece positivo que hayan alumnos y alumnas ateos, agnósticos, creyentes, eh, evangélicos, católicos, protestantes en general, o de cualquier otra religión, porque también te habla de una universalidad real. Hay una universalidad real en la sociedad, y es sano también que la universidad sea un reflejo de esa universalidad propia y real, perdón que te repita el término, de la sociedad misma, ¿no? Que yo no me voy a meter en el tema si Dios existe o no, pero dicen los biógrafos, ¿no? Que Tomás de Aquino habría tenido una experiencia mística, vale decir, habría tenido una visión de Dios, y ante esa visión de Dios, su obra escrita le pareció tan poca cosa que la intentó quemar. Incluso hay algunos pintores que han inmortalizado esta escena, ¿no? De Tomás de Aquino como con una fogata, perdón, una antorcha intentando quemar su suma teológica, ¿no? Lo que es cierto es que, claro, a lo mejor fue una experiencia mística, a lo mejor Tomás de Aquino era un esquizofrénico, no me quiero meter, la cosa es que algo le pasó. Ahora, eso que le pasó evidentemente es discutible, ¿no? Pero los monjes dominicos de la época le instaban, don Víctor, lo voy a tirar la palabra, le instaban a que terminara la suma teológica, y no fue capaz de hacerlo. Y al poco haber murió. Don Víctor, quería decir algo a usted. No, profe, disculpe, de casualidad encendí el micrófono. Ah, no se preocupe. No se preocupe. Ahora, si quiere hablar igual, yo feliz de escucharlo. Ya. Bueno, Tomás de Aquino, repito, Gracias. decía que, la prudencia tiene que ver con la totalidad de la vida, ¿no? ¿Cómo era que lo decía? Ad totum bene vivere, en relación a la totalidad del vivir, ¿no? Y estaba viendo la Ética Nicómaco. La Ética Nicómaco, efectivamente, en el libro 6, capítulo 5, sobre todo a la gente que está tomando nota, eh, son, son 2 páginas, es muy poquito. Libro 6, ese 6 con números romanos. El número 6 indica el libro de la Ética Nicómaco. Son 10 libros. Es un mismo libro, pero se habla del libro quinto, libro sexto, libro décimo, pero es un solo libro dividido en libros. Es un poco confusa la terminología. Claro, para los filósofos de repente es más usual el libro tercero, el libro cuarto, pero ¿cómo es un libro quinto si es un solo libro? Bueno, así está hecha la división, no es culpa mía. Pero dentro del libro sexto, capítulo 5, ese capítulo está ya con números latinos. Justamente ahora habla de la prudencia, ¿no? Yo no quiero leer mucho, por lo menos porque no estoy compartiendo el texto, entonces leer un texto que no estoy compartiendo es como difícil de seguir, ¿no? Pero permítame leer, son 5 páginas, 5 líneas, no, 5 páginas es mucho, son 5 líneas, ¿no? En cuanto a la prudencia, que recuerden que el griego es phronesis, prudentia en latín, prudencia en castellano, podemos llegar a comprender su naturaleza considerando aquí hombres es evidentemente ántropos. Recuerden que había un término para varón, andres, un término griego para mujer, guiné, pero ántropos siempre fue genérico, ¿no? Considerando a qué hombres llamamos prudentes. En efecto, parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo,
deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, por ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general, para vivir bien en general. Ese ad totum bene vivere de Tomás de Aquino, ¿no? O sea, evidentemente, con palabras distintas, Aristóteles está apuntando al mismo tema que al que apuntaba Tomás de Aquino, ¿no? Claro, uno puede ser, leyendo el texto pensaba, uno puede ser muy prudente para jugar ajedrez. No sé si acá alguien sabe jugar ajedrez, alguien sabe jugar ajedrez en serio, porque claro, yo sé mover las piezas, yo sé cómo se mueve el peón, yo sé cómo se mueve el rey, sé cómo se mueve el alfil, pero claro, yo no sé jugar ajedrez. O sea, si usted me sienta a jugar ajedrez con estos rusos campeones mundiales, el tipo más hija que mate en 40 segundos, literalmente, ¿no? Entonces, claro, sé mover las piezas, pero no sé jugar ajedrez, ¿no? Y también sé que en el fútbol hay que chutar la pelota, meterle al arco, pero tampoco sé jugar a la pelota. Ya. Entonces, claro, alguien puede ser muy prudente jugando ajedrez, más a la defensiva, primero observar cómo mueve el rival las piezas, esperar un poquito, ya, cauteloso. Uno puede ser más prudente jugando a la pelota, no sé si a alguien le gusta acá el fútbol. Yo recuerdo cuando José Mourinho fue director técnico del Real Madrid, que había una escena para mí patética, pero claro, era todo el Real Madrid recluido en su área y no pasaba de mitad de cancha, ¿no? Como muy ratón. Claro, de repente José Mourinho era más prudente como director técnico en el ámbito del fútbol. Otro es más prudente para jugar, insisto, para jugar ajedrez. Quizá otro va a ser más prudente para la guerra, no sé, un general de guerra, un almirante, está en un combate en la guerra que es prudente, pero es prudente en un determinado ámbito de la vida, en la guerra, en el ajedrez, jugando a la pelota, ¿no? Pero la prudencia tiene como esa, eh, eh, como en su propio origen, al menos según los textos, de esta comprensión como holística, completa y total de aquello en lo que mi vida consiste, ¿no? Entonces, claro, yo me puse a pensar, me puse un poco a pensar en este problema, ¿no? Y tratemos de dialogar o pimponear un poco esta idea de la prudencia como algo que engloba la totalidad de la vida con el hombre de vida vulgar. Porque se acuerda que estaba la vida del vulgo, ellos son expertos, vida del vulgo, vida activa política, vida contemplativa, ¿no? Pero en cierto modo, ojo, que recuerden que una alumna que sacó buena nota, ¿eh? Sacó buena nota, pero claro, le puse, porque cuando me describió la vida del vulgo, eh, lo hizo muy bien, que era una vida propia de bestias, pero claro, de repente, es que lo hizo bien, ojo, sobre todo si me está escuchando, lo hizo bien, pero como me dio a entender de que la vida del vulgo como que no tenía nada bueno, y tiene algo bueno. O sea, el placer es un bien, que no se les olvide nunca. Si para usted no lo es, maravilloso. Pero, no sé si es usted o no, pero el placer es un bien. Sí, el único drama de Aristóteles es que no es el bien definitivo, máximamente aspirable, que constituye la felicidad del ser humano. Ya. Entonces, dicho eso, claro, el problema del hombre vulgar es que no persigue otro bien más elevado y superior al placer, ¿no? Y Aristóteles está convencido de que hay bienes que superan el placer, en cuanto que bienes, ¿no? Ya. Entonces, claro, una persona que evidentemente persigue únicamente el bien inmediato, el bien a corto plazo, el bien sensible, el bien sensual, que vive una vida puramente concupiscible, que, ojo, a lo mejor usted la vive. Yo no quiero una clase de ética moralista, por así decirlo, ¿ya? Pero sin embargo quiero presentar el contraste entre lo que sería una vida así y el juicio crítico que Aristóteles haría a esa forma de vida, porque lo haría. Tenga razón Aristóteles o no, ya, pero haría un juicio crítico como diciendo,
oiga señor, usted es un miserable, un hombre vulgar, usted es como una bestia porque no es capaz de elevarse a un bien superior a ese. Ya. Entonces, claro, un hombre de vida hedonista, un hombre de vida vulgar, está tan enfrascado en el goce del placer inmediato que tiene una vida esencialmente cortoplacista. No, hoy día duermo hasta tarde, mañana me tomo una cerveza, claro, haciendo una caricatura bien simplona, pero en el fondo lo que no hay, a ver, la idea yo la pensé, ¿ya? Pero otra cosa es decirla en público, porque uno se pone como un poco tosco, pero también hace bien verbalizarla, pero es un poco una reflexión un poco improvisada, ¿ya? Que esperaba hacerla con ustedes, pero hasta ahora había sido una reflexión como íntima, ¿no? Claro, entonces lo que pasa acá es que cuando un hombre de vida vulgar, más allá de la caricatura que se puede hacer, porque ahora mencionaba a Barney, mencionaba a Sardanápalo, Aristóteles, ¿no? Más allá de la caricatura, un hombre de vida así o una mujer de vida así tampoco delibera mucho sobre qué tiene que hacer, ¿no? No es preciso deliberar mucho ni resolver un gran rompecabezas en tu cabeza para saber cómo obtener placer, siendo ese placer un placer inmediato, corpóreo, sensual, a corto plazo, ¿no? Entonces, en general, un hombre que vive la vida así no tiene que deliberar mucho sobre si las cosas que hace o no hace confluyen a un fin que es el que da la unidad a la vida, ¿no? Eh, Ustedes saben que Aristóteles sostenía, y si no lo saben se los digo, que de todas las causas, la causa material, la causa formal, la causa eficiente, la principal de las causas es la causa final. 10 segundos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un vaso de greda o en una tetera de greda, la causa material es la greda, la causa formal es la figura por la cual yo le doy la forma a la greda, que es como una materia prima. La causa eficiente sería el artesano, en este caso el orfebre, creo que se llama, que, que le da a la greda la figura correspondiente según la forma que concibió en su entendimiento, pero él es la causa eficiente porque él va disponiendo la greda de cierta manera con las manos, pero está la causa final, que es el para qué de el vaso, o el jarrón o la tetera, ¿no? Entonces, la causa material, la causa formal y la causa eficiente confluyen en esta causa final, que es la causa de las causas. Causa causaron, decían los latinos, ¿no? Entonces, finalmente uno dice, cuando uno se eleva a la vida activa o a la vida contemplativa, claro, uno hace muchas cosas. Uno va con los niños al colegio, uno se lava los dientes, hace la clase, lava la ropa, va a hacer una reunión. Y hay una complejidad que uno podría decir, bueno, en esta complejidad hay muchos elementos, pero inconexos. Claro, pero si hay muchos elementos inconexos, estoy en muchas cosas, pero nada le da a eso una unidad de sentido. ¿No? Entonces está el Íñigo profesor, el Íñigo papá, el Íñigo académico, el Íñigo que es amigo, el Íñigo que es esposo, pero no hay ninguna unidad entre todas esas praxis. Lo que Íñigo hace como praxis vital haciendo clase, con lo que Íñigo hace como praxis vital cuando le lee un cuento a sus hijos en la noche. Y sin embargo, a mí me parece que hay una unidad. Y si esa unidad no se ve, habrá que pensar eh, hacia dónde confluye la totalidad de mi propia vida. Ese es el punto. Hacia dónde confluye la totalidad de mi propia vida. Como diciendo, ¿qué es aquello último? ¿Qué es aquello último en lo que la totalidad de mi vida consiste? Consiste en lo que consista,
pero planteo como la pregunta, ¿qué es aquello último hacia lo cual toda mi vida confluye como un todo unitario lleno de sentido? ¿No? Profesor, todas las cosas tienen una causa final. Uy, don Cristian, la pregunta que me hace. Son preguntas complejas, ¿eh? En el esquema aristotélico sí. En el esquema aristotélico sí. Ojo que Aristóteles defiende el azar. Defiende el azar. Dice, eh, él pone unos nombres griegos, pero supongamos que Pedro va al mercado a comprar fruta, Juan va al mercado a comprar fruta, y ninguno de los dos va con la intención de encontrarse con el otro, pero se encuentran. Claro, ese encontrarse fue por azar. Nadie lo previó. Entonces, de repente en ese entremezclado de causas finales ocurren elementos azarosos. Pero en general, en Aristóteles, el universo tiene un esquema teleológico. Telos, fin, logos, estudio, disciplina o ciencia. Tiene un esquema teleológico, ¿no? Y evidentemente también en Tomás de Aquino. En Tomás de Aquino, con mayor razón aún, porque en Tomás de Aquino hay un Dios creador en la cosmovisión tomista. Para mí esto es importantísimo. No está en juego si Tomás de Aquino tiene razón o no. ¿Ya? Yo no quiero, uno, hacer una clase de ética en sentido moralista, como diciendo, tienen que vivir la vida así o están equivocados. Y tampoco yo me siento dueño o poseedor de la verdad de las cosas. Si Aristóteles tiene razón en su filosofía, si está equivocado, creo que obedece a un como metajuicio que tiene que hacer cada pensador de forma crítica y autónoma, ¿no? Pero claro, en la composición tomista tenga ella correlato real con la realidad, valga la redundancia. Claro, en la composición tomista hay un Dios que crea y le da al universo un orden y una finalidad, ¿no? Incluso, tan es así que la ética nicómaco, o la ética aristotélica, perdón, ha sido calificada como una ética de los fines, una ética de la finalidad, ¿no? Y evidentemente Aristóteles identifica bien con fin. Para Aristóteles, el fin es el bien último, al cual confluyen todas las cosas, ¿no? Eh, que evidentemente esto es complejo, porque ustedes sabrán, y perdón, pero la pregunta de Cristian es muy interesante porque apunta a una comprensión holística de la ética aristotélica, ¿no? Pero ustedes saben que con el nacimiento de la física moderna, fundamentalmente siglo XV, siglo XVI, con todo un complejo dinamismo que parte con Galileo, sigue con Newton. Claro, la ciencia moderna, la ciencia empírico-matemática, la ciencia basada en el método científico, parece reducir todo el ámbito causal a la causa eficiente, ¿no? La física trabaja ante todo con causa eficiente, la física moderna. No hay causa final en la... Evidentemente hay fines fácticos, ¿no? Pero el fin como una intención que le da a todo el universo un sentido y una confluencia unitaria y armoniosa. De hecho, cosmos significa orden. Cosmos, universo, es el contrario del caos, ¿no? Entonces, si hay orden, hay finalidad y hay unidad. Entonces, las éticas, sobre todo utilitaristas, de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, no son éticas de la finalidad. Pero, oigan, claro, uno puede ver un telos, eh, a ver, un ejemplo, ¿no? El ojo humano. El ojo humano es altamente complejo.
tiene una gran cantidad de partes, más pequeñas y más grandes, ¿no? Pero el todo, el ojo, pese a su complejidad de partes, el ojo es un todo unitario y cada parte ocupa su lugar en función del ver, ¿no? Por eso, en cierto modo, el telos de toda esa estructura es el ver, que es el fin del ojo, ¿no? El ergón, diría Aristóteles, el ergón es como la función propia. El ergón del ojo es ver, que sería como la causa final, en función de la cual el ojo tiene cierta estructura. Esto Aristóteles, esto es muy llamativo, Aristóteles se pregunta en la física libro 2, sino libro 1, libro 2, se pregunta Aristóteles, ¿por qué los dientes tienen las formas que tienen? ¿Por qué los animales herbívoros tienen cierta forma en la dentadura? ¿Por qué los animales carnívoros tienen cierta forma de la dentadura? ¿Por qué los animales omnívoros tienen una dentadura de esta forma y no de esta otra? Y él responde justamente en virtud de la finalidad, ¿no? Hay un para qué del colmillo en el animal carnívoro, ¿no? Entonces, evidentemente, Aristóteles, la comprensión del universo en comprensión de finalidad natural, es omniabarcante. Es omniabarcante, efectivamente. Eh, a ver, hay un terreno súper complicado. eh, a ver, voy a intentar hacerlo corto, pero es complejo. El tema, sobre todo, de la moral sexual, ¿no? Porque, claro, se acuñó un término, este término, el concepto de ley natural no lo acuñó Aristóteles, es un término posterior de la escolástica medieval, la noción de ley natural, ¿no? Pero en el fondo conviene en decir que toda ley ética o toda normatividad ética haya su raíz y fundamento en la naturaleza, que toda normatividad ética haya su fundamento en la naturaleza y a su vez la naturaleza misma es finalidad, es telos. Telos significa fin en griego, ¿no? Recuerden eso. Entonces, claro, eh, y acá está el punto complejo y bueno, yo sé que ustedes son adultos, pero también uno no sabe si está con audífonos, si está con niños pequeños alrededor. Voy a intentar hacerlo de forma muy prudente y de forma muy prudencial. Bueno, prudencial, ¿no? Claro, uno dice la teleología de los órganos genitales. ¿Ya? No sé cómo decirlo de forma más, diremos, piola en Chile, ¿no? Ya, no sé cómo decirlo de forma más piola, pero quiero evitar, sobre todo, quiero, yo tengo niños chicos, entonces no estoy hablando de nada malo, pero claro, de repente el niño chico escucha y se pone a hacer preguntas que son complejas de responder. Ya. La teleología de los órganos genitales humanos determina o no determina una normatividad moral en la sexualidad. Porque ahí está el gran meollo y ahí está el gran tema de la ética de los fines, ¿no? Porque evidentemente la finalidad sexual humana es reproductiva, desde el punto de vista biológico por lo menos, ¿no? Entonces ahí está todo el tema de si es natural o antinatural, por ejemplo, la unión homosexual, o si es natural o antinatural la anticoncepción artificial, porque en general puedo encontrar un cierto roce, al menos en el plano teórico, con esta ética de la finalidad, ¿no? Y solamente como un comentario para volver a la prudencia, es tan complejo el tema, es un tema complejísimo, que ustedes sabrán, sobre todo en el ámbito pastoral, que la iglesia alemana, la iglesia católica alemana, hace ya unos meses atrás, o quizás más de un año atrás, terminó un sínodo, hizo un gran sínodo, duró mucho tiempo, donde participaron laicos, religiosos, obispos en Alemania, y en el fondo llegaron a como dos grandes conclusiones, ¿no? Primera conclusión,
queremos que la mujer tenga un rol activo en la iglesia y puedan ser sacerdotisas. La ordenación de mujeres como sacerdotes. Y el segundo gran punto era la bendición de uniones homosexuales. Y ojalá incluso matrimonio homosexual, ¿no? Matrimonio no civil, matrimonio religioso, por la Iglesia Católica. Entonces llegaron a estas dos grandes conclusiones en el sínodo alemán. Evidentemente habían muchos religiosos que lo aplaudieron y otros más conservadores que lo criticaron. La cosa es que llegaron a Roma, toc, toc, toc. Sí, oiga, señor Papa, sí, cuénteme. Mire, somos los obispos alemanes, representamos a muchos laicos alemanes también, y queremos hacerle esta petición de que la Iglesia al fin ordene sacerdotes mujeres y haga bendiciones de uniones homosexuales, ¿no? Y claro, Francisco cerró la puerta, para bien o para mal, ese juicio de valor yo lo quiero omitir, y el Papa León hasta ahora también, ¡pum!, ha cerrado la puerta. Pero claro, ¿cuál es el meollo del conflicto? Me parece a mí que hoy por hoy los modelos éticos, sobre todo los modelos éticos utilitaristas, no se mueven en coordenadas de una causalidad final, de una naturaleza entendida como causa final, y mucho menos de una ética cuya normatividad se apoye en los fines naturales. Y en ese sentido, pensado como de forma bien neutral, como intentando ser justo con todas las partes, en ese sentido, claro, eh, la unión homosexual y la bendición religiosa de uniones homosexuales parece que no tuviera ningún tipo de conflicto ético. Y si uno lo mira desde el punto de vista más, digámoslo, puritano, que tampoco es la palabra que más feliz que se me acaba de ocurrir, claro, uno podría ver ahí cierta antinaturalidad en el acto en la medida en que no se condice con el fin natural reproductivo. ¿Cuál es el origen del conflicto? Ese conflicto no lo inventé yo. Ese conflicto, el conflicto de la moral sexual eh, a la luz de la ley natural o de la negación de la ley natural, no es una cosa que yo me estoy inventando, es una cosa que está ahí como problemática viva, ¿no? Pero el origen de todo ese conflicto, que cada uno sabrá cómo resolver, haya su más profunda raíz es justamente la universalización de la causalidad final en Aristóteles, que asumió la moral cristiana con o sin razón después, y o el fundamento de la ética, justamente la finalidad natural, ¿no? Eh, y solamente para cerrar, claro, el Papa Pablo VI sacó una encíclica en su momento, que fue la encíclica Humanae Vitae, diciendo es inmoral cualquier tipo de uso, es inmoral cualquier tipo de mecanismo anticonceptivo artificial. Y en ese tiempo, el director general de los jesuitas, dijo, el Papa se equivocó. O sea, estamos hablando de que el conflicto dentro de la iglesia lleva décadas y décadas y décadas, ¿no? Y seguramente va a ser un conflicto siempre vivo. Pero el origen del conflicto hace eco de la pregunta que me acaba de hacer Cristian. Por eso me demoré tanto en responder, porque creo que es una pregunta que apunta justamente a lo que es la ética de la finalidad, lo que es hoy, los dardos que más fuertemente recibe, o las críticas que más fuertemente recibe. Eh, ya. Sí, alguien quiere hablar, parece. Si es así, escucho muy mal. Siento como tengo un retorno, pero poco, tengo como un... Bueno, eh, no sé quién tiene el micrófono. ¿La Javi? Javi, ¿usted quiere decir algo, Javi? Que la veo con el xilófono, estoy clarito. Con el si No, se prendió solo, se perdón. prendió solito, no se preocupe. Hoy están penando acá, no hay que hacer que los espíritus chacarreros, como decía el Chavo del Ocho. Ya. Le llegó Eh, mi prueba.
Si lo tienes, sí, a ver, Montserrat, em, Es que me eh, llegó un correo, perdón, es que me llegó, usted me mandó un correo que no podía descargar mi sí, prueba. sí, ¿me la mandó de nuevo? Sí, Tiene como voz de tuto. no, Tiene voz puede de ser. tuto. Tiene voz de tuto. A ver, aquí está. Es que lo que pasa es que la Javi mandó la prueba y no había caso con poder descargar el archivo adjunto. Entonces yo le escribí, hoy está lindo el internet, por Dios, yo creo que Ya, el pero class, después lo ve, profe, no sí, se yo creo que preocupe. Si era el solo class, para confirmar cualquier cosa, me dice y se lo ya, envío de nuevo. ya, que el class yo creo que me está ocupando todo el internet. A ver aquí. Sí, ya, ahí me llegó. Ya, sigamos. Entonces, claro, en el fondo, esta confluencia. Ahora, claro, otra cosa es decir que en la naturaleza hay finalidad y otra cosa es decir hay finalidad en el ámbito de las acciones humanas. Porque al menos acá en el ámbito de la prudencia, estamos hablando de la finalidad en el ámbito de las acciones humanas. Claro, para Aristóteles hay finalidad en todo, pero en este contexto particular estamos hablando de la prudencia circunscrita al ámbito de las acciones humanas. Evidentemente, hay gente que tiene una vida más dispersa y hay gente que tiene una vida más unitaria. Entonces la pregunta es, ¿qué le da unidad a una vida en un tipo o una tipa que hace muchas cosas? Porque la pregunta, a mí me parece que la pregunta tiene sentido. ¿Qué es aquello como último y definitivo en lo que consiste mi propia vida? Porque en cierto modo, si yo tengo una cierta claridad conceptual o vital incluso con respecto a eso, último, todo lo que yo haga, uno, adquiere sentido y yo puedo deliberar mejor si lo que estoy haciendo confluye o no confluye, atenta o no atenta, rema a favor o rema en contra de ese ideal unitario. ¿Se acuerdan de este profesor que les conté la historia la semana pasada? Este profesor que mandaba fotitos un poquito imprudente, bastante imprudente en realidad, a las alumnas en la Finisterra. ¿Se acuerdan de este caso, no? ¿Alguien se acuerda? Estoy atento al chat a ver si ya, ahí se acuerdan Sí, bastante, lo ¿no? contó Claro, la semana pasada, sí, si no pues me claro, lo equivoco. conté la semana No pasada. puedo Entonces, mostrar la claro, foto porque aparecía sí, pues, salía el información nombre, del. ¿no? Entonces, claro, este tipo después me lloraba, fuimos a comer un día, me contó lo sucedido, y claro, él se proyectaba como profesor toda la vida. Yo quiero ser profesor, quiero ser docente, quiero tener una carrera académica. Y claro, hubo una gran imprudencia que en cierto modo le dinamitó. O sea, no fue la imprudencia en el ajedrez. Chuta, moví apresuradamente la reina, me hicieron jaque mate en 2 jugadas más. No fue la imprudencia, no sé, pues de Trump, que de repente Trump, esto por usar un ejemplo, porque es contexto bélico, Trump movió una tropa para acá, después de haber hecho un pacto de tregua con Irán, entonces los iraníes se picaron y volvió la guerra. Chuta, parece que Trump fue imprudente, pero fue imprudente en el ámbito, claro, es claro, una imprudencia bélica, ojo, que puede tener como consecuencia, si la invasión de Hitler a Polonia fue imprudente, válgame Dios, nos valió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ojo que una imprudencia bélica puede ser también muy grande en sentido eh, mundial incluso, ¿no? Porque claro, uno puede ser imprudente en un partido de fútbol, uno puede ser imprudente en el ajedrez, uno puede ser imprudente en la guerra, pero claro, la prudencia en rigor, y esto va a ser la pregunta de la próxima prueba, se lo digo al tiro, la prudencia adquiere justamente su sentido en esta necesidad de comprender la vida como un todo. Solo allí tiene sentido entender lo que es la prudencia y solo allí puede tener un valor. Porque, y esto se lo digo no porque lo diga Aristóteles, esto lo digo porque me parece que la vida es así. La vida humana, y esto lo digo más de viejo que de filósofo, la vida humana
es de tal condición, ojo con esto, porque de verdad me parece que es fiel a la vida. La vida humana es de tal condición que un solo gran error te puede tirar por la borda todo un proyecto de vida. La vida humana es de tal condición que un solo gran error te puede, no siempre, pero puede, tirarte un proyecto de vida por la borda. Este profesor mandó unas fotitos, las alumnas se sintieron amenazadas, violentadas, acosadas, lo denunciaron, se demostró y ya no trabaja de profesor y seguramente por muchos años más, si es que vuelve a hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente la imprudencia genera infelicidad y la prudencia no es sin más la felicidad, pero es como diciendo, claro, el queque no son los huevos, pero anda a hacer un queque sin huevos. Claro, el queque también lleva leche, lleva azúcar, lleva mantequilla, lleva harina, lleva levadura o polvo de hornear, lo que sea, no sé si el queque, no es lo mío. El arroz me queda rico, ojo, pero sí, queque no sé. Pero claro, el queque no son los huevos, pero anda a hacer un queque sin huevos. A lo mejor se puede, es un ejemplo nomás. Diego, por favor. Si alguien me dice cómo hacer un queque sin huevos, me dice, yo no todo. De Pro- hecho se me acabó un huevo en la casa. Profesor, me gustaría hacer una pregunta que quizás es un contrapunto a lo que usted dice, Por favor, yo feliz. que, que si acaso esta búsqueda de la unidad y Ujú, del sentido último de la vida no ujú, limita de antemano el ámbito de la experiencia que uno puede tener y el ámbito de la acción, lo que uno puede hacer. Porque cuando se forma un sentido, también quedan muchas cosas afuera, po, que no son parte de ese sentido y que serían ujú. parte como del sinsentido de la vida. Pero podrían ser cosas que uno podría integrar, si es que no tuviera esa visión unitaria, podría integrarla a la vida, po. No sé si me explico. Sí. Em, a ver, yo creo que, claro, lo que le da unidad a algo es efectivamente el fin. Piensen en un estadio, ¿no? Cuando hace uno hace un estadio de fútbol, cada butaca está apunta al centro de la cancha, ¿no? Uno no hace una butaca mirando hacia la luz, hacia la luminaria o mirando hacia afuera, ¿no? Entonces, la posición de cada butaca, la posición de cada ladrillo, la posición de cada elemento, de cada ampolleta que ilumina la cancha, está en función de un fin, ¿no? Que es el partido de fútbol, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esta unidad puede dar la impresión de que le da a la vida una estructura rígida. No sé si va por ahí el punto. Entonces, claro, en el fondo, si lo que le da a la vida una unidad es el fin, la vida se torna excesivamente estructurada y eso le quitaría como dinamismo a la propia vida. Entonces, es una vida estructurada, donde no hay vitalidad, donde no hay improvisación, donde no hay, en cierto modo, una apertura a cosas nuevas. Creo que sería, no lo digo por Diego, lo digo en general, no creo que sería una imagen fiel, justamente por el tema de la prudencia, ¿no? Porque Aristóteles va a decir, la prudencia es un razonamiento práctico, ¿no? Es decir, la prudencia no es matemáticas. En la matemática hay un razonamiento exacto. Uno no puede ser imprudente en matemáticas o prudente en matemáticas, ¿no? Uno puede ser exacto o inexacto, verdadero o falso, ¿no? Pero donde hay necesidad, y sobre todo hay necesidad en la matemática, donde hay un razonamiento exacto, preciso y teórico, allí no es el ámbito de la prudencia. Justamente el ámbito de la prudencia se da allí donde el resultado es opinable y incierto. Y efectivamente la vida tiene un buen grado de incertidumbre. O sea, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y nadie sabe las circunstancias concretas de acción a las que me voy a enfrentar en el futuro. Y es justamente allí donde tiene el labor, significado la prudencia. Un ejemplo quizás muy tonto, pero por ejemplo a fin de cuentas, ¿no? Hay un profesor nuevo en la Finisterra, ¿ya? Que se llama Marco. No voy a decir el apellido, hay tantos Marcos que uno puede decir Marco y no pasa nada.
¿no? Se me acercó ayer, o antes de ayer, se me acercó Marco, Íñigo, tengo un problema. Cuéntame, tomé la primera solemne y el 50% del curso tiene rojo. ¿Qué hago? ¿Les pongo las notas? Igual, hago la solemne de nuevo, ¿qué hago? No, claro, ese que hago apunta justamente a la prudencia, porque eso que hago no está en ninguna parte escrito, ¿no? En cierto modo, eh, lo correcto allí es justamente lo que haría un hombre prudente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dije yo? Eh, yo les pondría las notas, 50% del curso reprobado, les pondría nota igual, haría una actividad extraordinaria, voluntaria, para reforzar el contenido menos aprendido, para que puedan subir un poco su nota, pero el remesón inicial de sacarse un rojo les puede ayudar a que se pongan las pilas para la segunda prueba, pero en el fondo le daría ese remesón, ¿no? Y claro, hay más elementos mucho más complejos, pero no sé si quieren que se los comente, pero hay elementos más complejos, ¿no? Pero en el fondo fue, claro, él quería actuar prudentemente. Y yo intenté darle elementos de juicio para una decisión prudencial, ¿no? Pero claro, él no tenía previsto, ni tampoco podía prever que el 50% del curso iba a sacarse un rojo, ¿no? Entonces la vida nos enfrenta a bifurcaciones, la vida nos enfrenta a escenarios muchas veces completamente imprevistos. eh, entonces, claro, ahí se hace necesario un tipo de razonamiento eminentemente práctico, no teórico, y donde efectivamente está la posibilidad de acertar o errar. Por eso la prudencia tiene un fuerte componente temporal, ¿no? El prudente también no es el que nunca se equivoca, sino que es el que va aprendiendo de sus errores pasados. Esa es un elemento que la semana pasada no salió, por eso yo necesitaba otra clase más, porque la prudencia tiene ese elemento temporal abierto hacia el pasado, el presente y el futuro. ¿En qué sentido? Eh, Me he equivocado. O sea, más prudente va a ser no el que no se equivoca, más prudente va a ser el que, tomando conciencia de su error, quiere enmendarlo. Y la prudencia también tiene una eminente visión de futuro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este curso de acción y cuáles son las consecuencias de este otro curso de acción? Claro, proyectar consecuencias es sumamente difícil, porque también uno chutea la pelota y no sabe dónde va a terminar, perdón la jerga futbolística, ¿no? Uno chutea la pelota y puedo meter un gol, volarle la nariz al compañero al lado o romper un ventanal. Entonces, uno chutea la pelota y uno más o menos trata de chutearla para un lado, aunque se vaya para el otro, ¿no? Entonces, claro, pero es relativamente proyectable la consecuencia de un acto, sí. O sea, este profesor que mandaba fotitos, casi que en pelota a sus alumnas de la Finisterra, tendría que haber fácil, era bastante fácil el razonamiento, ¿no? A ver, ¿qué se puede seguir de esto? Chuta, lo que proyecto bastante fácilmente no se condice con este ideal de ser un profesor todo el resto de mi vida, por lo tanto no es prudencial hacerlo. Ahora, si uno tiene una pareja estable y teniendo una pareja estable se quiere mandar fotos de cualquier índole por WhatsApp, hágalo. Por acá el contexto es otro, ¿no? Eh, un seguidor de la vida de Google les pondría puro 7, no sé. No, le quería comentar que hay un vicio en el sistema, eh, pero no sé si comentarlo. No sé si comentarlo, pero hay un vicio hay un vicio en el sistema que es muy complejo. Ojo que tiene aristas éticas, ojo. Pero lo que pasa es que, a ver, mi mejor amigo eh, vive en Puente Alto y trabajó durante muchos años en un colegio en Puente Alto. Ustedes saben que Puente Alto no es culpa mía. eh, Está como estigmatizada como una comuna con mucha delincuencia.
Si alguno de ustedes vive en Puente Alto, no quiero que se sienta incómodo por mi comentario, ante todo porque, uno, no me consta, y dos, tampoco yo inventé esos rumores, como mito urbano, y claro, ¿qué comunas son más peligrosas? ¿En qué comunas te pueden cogotear más? Bueno, Puente Alto parece ser que está como en el top 3 de esas comunas, como más, depende mucho del barrio, depende mucho del sector, pero claro, Puente Alto es cierto, como una, digamos que una comuna compleja. Ya, Puente Asalto le dicen algunos, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, que esto me lo contó mi mejor amigo cara a cara. Me dijo, claro, estos colegios, a veces con la mejor intención, inflan notas, ¿no? Esto él decía, hay dos profesores que no inflan notas, el de matemáticas y yo, filosofía. Y él, como profesor de filosofía, recibía presión del colegio porque, en el fondo, ¿cuál era la lógica interna? Quizás recta en la intención, pero errada en el modo, ¿no? Si inflamos las notas, le facilitamos a estos niños el ingreso a la universidad. Y si ingresan a la universidad, en cierto modo ayudamos a romper el ciclo de la pobreza y con ello salir de la delincuencia. Entonces, él notaba, y doy fe de sus palabras, claro, él se puede equivocar, pero yo me apoyo en lo que él me dijo, que también son cosas que uno escucha de muchas fuentes, ¿no? Que hay muchos colegios que inflan notas para facilitar el ingreso a la universidad, porque también está el NEM, en fin, el alumno finalmente logra entrar a una universidad privada, que no es precisamente la Chile o la Católica, por cuanto que son en general las top en puntaje de ingreso, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, llega un alumno o una alumna en general que no es como la creme de la creme, por así decirlo, sin ser con ello despectivo, ¿no? Y también en el proceso de acreditación, cada universidad se somete a un proceso de acreditación, una parte grande o pequeña, pero una parte del puntaje que se le da a la universidad tiene que ver con el porcentaje de deserción estudiantil. O sea, idealmente, si en una carrera entran 100, que salgan 100 o 99. Claro, a la universidad gratuita le conviene que sigan los 100, porque recibe arancel del Estado por cada alumno. Entonces, si en una universidad entran 100 y el segundo año quedan 20, recibe menos ingresos para arancel. Entonces, el sistema te obliga o te presiona o te fuerza a mantener esos 100 alumnos. Y además, porque que el porcentaje de egreso sea más o menos parecido al porcentaje de ingreso o al número de ingreso, también le da puntaje a la universidad. Entonces, todo el sistema te dice que los alumnos entren con independencia del puntaje que tengan, que se conserven, que egresen. Entonces, claro, si tú en la católica, esto suena súper políticamente incorrecto, pero también es súper verdadero, súper descriptivo. Si en la católica un profesor se arraja el 80% del curso, no pasa nada, es la católica. Es la católica y entras y sobrevives en la católica y ya tú si te titulas o no. Pero si te titulas, claro, vas a buscar pega con tu título que dice Universidad Católica, es como un plus, ¿no? Claro, pero en estas universidades más chiquititas, y si estoy metiendo la pata, la estoy metiendo de lo lindo, hay un perverso y como no explicitado, una perversa y no explicitada presión por aprobar, sin por ello regalar notas, ¿no? No sé por qué, no sé a pito de qué llega esto, pero eh, ¿por qué llega esto? ¿Alguien se acuerda por qué carajo llega esto? Perdí completamente el hilo, el punto de partida, pero sí que tiene, evidentemente tiene una arista ética importante, ¿no? Ya, ¿alguien se acuerda por qué llega esto? ¿Alguien, alguien que tenga un poquito más de neuronas que yo hasta ahora, por lo menos, ¿no? Eh, claro, entonces, claro, yo tuve que dar un consejo prudencial. Gracias, David, gracias, David. Entonces, ese consejo prudencial era, deja la nota puesta, da la posibilidad de subirla y en el fondo entiende que no podemos regalar nota, pero tampoco estamos en la católica. Ese punto tenso
eh, tenso y un equilibrio muy difícil de lograr. No podemos regalar notas, es poco ético regalar notas, tampoco estamos en la católica. Dado ese horizonte, actúa prudencialmente. Ahora, ¿qué es actuar prudencialmente en ese horizonte acotado? El prudente es el que sabe hacerlo prudentemente, ¿no? Eh, pero claro, allá, en el fondo, el profesor que se ve en esta disyuntiva de qué es lo prudente en este caso, qué es lo correcto en este caso como imprevisible, se facilita el razonamiento si uno tiene claro el fin, ¿no? Y a mí me parece que ese fin es el siguiente. Tengo alumnos de artes, por ejemplo, en la Finisterra hay alumnos de artes culinarias. Uno dice, un alumno de artes culinarias que va, buena vida, buena parte de su vida laboral va a consistir en ser un maestro de cocina o un chef, que es su vocación. Ojo, uno dice, para que el plato te quede rico y tenga buena presentación y le vaya bien, ¿qué tanto tiene que saber de Aristóteles y qué tanto tiene que saber de Platón? En lo técnico. Bueno, ojalá sí, porque va a ser un chef culto, pero dado que tiene una malla curricular y tiene ética y antropología, que es un ramo bastante marginal desde el punto de vista del crédito, desde el punto de vista de la dedicación del tiempo que le dedica cada semana, ¿qué hago yo en ese tiempo tan acotado? Bueno, intento darle algunas cosas que le sean útiles para su vida, pero el tipo no se va de cara a la filosofía. Entonces, ¿vale la pena pedirle que se lea Aristóteles completo en griego para ponerle un 7? Evidentemente que no. ¿Le voy a regalar el 7? Tampoco. Intento dejarle algo fructífero para su propia vida, exigiéndole lo que es razonable que me dé. Y eso que me va a dar, claro, comparada con otras universidades, es bastante poco. Pero dado el contexto concreto, es lo que el alumno me puede dar con un esfuerzo razonable. Y eso significa que no le voy a regalar el 7, pero tampoco le voy a pedir que se lea la Ética de Nicoma con griego y me dé razón cabal de todo su argumento, sino que a grosso modo entienda que también la vida laboral confluye en esa totalidad de sentido y por eso es bueno que sea un buen chef, porque siendo un buen chef o siendo un buen maestro de cocina, eso que haga en su trabajo va a colaborar con la totalidad de una integralidad de un vivir que no consiste únicamente en ser chef, ¿no? Ninguna vida consiste solamente en cocinar bien, aunque seas chef. Mi vida tampoco la totalidad de mi vida consiste en hacer clase, aunque me gane el pan haciendo clase, ¿no? Sí. Entonces, son tan pocas las ideas nucleares que hay que enseñarle que, claro, eh, uno en función de ese fin, que eso es lo esencialísimo que lo tengo que enseñar para que la clase de ética sea para él fructífera en su vida diaria. En función de eso, mido lo que le puedo pedir y pongo una nota. Pero ese es el abanico, el terreno que se me ofrece a mí para una deliberación prudencial. No sé si me están entendiendo, ¿no? Claro, pero tengo claro el norte, tengo claro el fin al cual confluye mi decisión prudencial, sea cualquiera esa decisión prudencial, ¿no? Ahora también, ojo que, claro, si el 80% del alumno del curso queda reprobado, claro, también es cierto que en algún momento la universidad va a decir, profesor, ¿qué está pasando? Profesor, ¿qué está pasando? Porque esto, en cierto modo, tampoco nos tributa mucho, ¿no? Y ahí por eso yo hablaba un poco del vicio del sistema, porque el sistema en cierto modo, te fuerza a que el alumno persevere a toda costa durante toda su carrera. Ahora, ¿sacamos de allí buenos profesionales? Pregunta con signo de interrogación y puntos suspensivos después. No sé si quién quiere opinar, ¿no? Qué lindo lo que dijo Pablo. Me gustó, tiene un toque poético, ¿no? La prudencia es como un manual de vuelo a través de la vida. Sí, pero un manual que se está escribiendo, no un manual que está escrito. Eso es lo único que yo añadiría, ¿no? Es un manual
que cada página, en cierto modo, se va escribiendo en un día a día. No es un manual acabado, que uno puede ir al índice a consultar en qué página está, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del profe? Me preguntó qué hacer. Me dijo, oye Íñigo, tú lleváis 10 años en la Finisterra, yo soy nuevo acá, tomé una prueba, tengo el 50% de los alumnos con rojo, ¿qué hago? ¿No? Eh, Presintiendo prudencialmente que un profesor que lleva 10 años trabajando ahí iba a saber mejor que él lo que hacer. O sea, también fue prudencial de parte de Marcos preguntarme a mí, ¿no? Oye, Íñigo, ¿qué se suele hacer en estos casos? O sea, preguntar qué hacer sería lo propio, en su caso, de un profesor prudente. A ver, soy pajarito nuevo, lo conozco en la universidad, este pajarraco lleva 10 años más que yo, parece que le va bien, preguntémosle qué hacer. O sea, era prudencial responder. Y también me parece prudencial la respuesta que yo le di, ¿no? Pon las notas, ofrece una actividad para subirla y guarda un equilibrio entre no regalar las notas y saber que no estás a la católica y dentro de ese margen toma decisiones, ¿no? Comentario de Ana. En el colegio que yo salí pasa mucho eso de inflar notas. De mi generación, muchos tenían buenas notas en el colegio, entre comillas buenas notas, pero aproximadamente casi 95% de los alumnos después se terminaron saliendo de la U en el primer año por, porque no se la pudieron y ahora no quieren saber nada de estudiar de nuevo. Claro, eso muchas veces pasa, ¿no? Que pueden entrar quizás con lo justo a una carrera de alto rendimiento en una universidad de alto rendimiento y no dan con el trote. Y no porque sean tontos, ojo, sino porque muchas veces que alguien te diga antes, eh, por una nota real, oye, te fue mal. Y no te fue mal quizás por tonto, te fue mal porque no te estudiaste lo suficiente, pero claro, si siempre dando el mínimo te ponen un 7, te está diciendo el sistema, está súper bien, está súper bien, está súper bien. Entonces tampoco el sistema saca lo mejor de ti. Me sacaba rojo en matemática, me sacaba rojo en biología, me sacaba rojo en química, me sacaba rojo en inglés. Y también era un indicador para mí, chuta, estudio más, me esfuerzo un poco más, y uno también iba mejorando, ¿no? Sí, po, es un tema incluso de ética social, me atrevería a decir, ¿no? Claro, si usted me pregunta, profesor, ¿usted contrataría un ingeniero de la Finisterra? Usted el día de mañana es empresario. Me estoy grabando, ojo, raya lo imprudencial. Usted es un gran empresario el día de mañana, tiene una empresa, le llega un currículum de la Finisterra. ¿Usted lo contrataría o no lo contrataría? ¿No? Claro, lo prudencial es pensarlo, pero claro, si me llega uno de la Católica, uno dice, bueno, el de la Católica seguramente me va a cobrar un poquito más, pero en fin, ¿no? Como diciendo, eh, la universidad tiene que tener algo de piramidal, tiene que tener algo de piramidal. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien levantó la Yo, manito? profe, Patricio, Dele, dele nomás, don Pato, don Patricio, es que, perdón. bueno, yo también, no, no, Pato nomás, profe. Yo también pertenezco al mundo académico y esto de que dice usted del 80% reprobado, es verdad, pero yo también me pregunto, y es una cuestión que también se podría poner en juego, es que, ¿qué pasa si tengo el 80% o el 100% de alumnos con puros 7? Ujú. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, yo creo que es difícil tener un curso con puro 7, ¿no? En general, acá suele ocurrir una cosa como bastante estadística, ¿no? Que hay un porcentaje más alto, más pequeño de alumnos que reprueban, hay un porcentaje en general pequeño de alumnos de excelencia que tienen un 7 o bordeando el 7,
y en general el resto se mueve entre el 4 y el 5. Eso sería como una medida bastante estándar y suele coincidir. Lamentablemente estos patrones como medio porcentuales, estadísticos, suele ser bastante aplicable a todos los casos, ¿no? Ahora, también a mí me ha pasado, miren, de hecho, llevo 3 7 en esta prueba que les tomé la semana pasada, llevo 3 7 y uno dice, este cabro se merecía el 7. Cuando yo pongo un 7 trato de hacer el ejercicio crítico, ¿se lo merece en serio o se lo estoy inflando? Y a veces reafirmo el 7. Este cabro tiene un 7 y se lo mereció, ¿no? Ahora, insisto, le fue excepcionalmente bien. O sea, creo que si algún día me llega el director de la carrera, oiga, don Íñigo, ¿por qué tan buenas notas en la prueba uno? Porque le fue espectacular, pero tengo las pruebas para también dar razón de eso, ¿no? Ahora, en general, a mí me va bastante bien. Ya, creo que mi media es bastante alta. No sé por qué si mis pruebas son muy poco exigentes, o porque logro sintonizar bien con los cabros, o porque explico bien la materia, o hay un poco de las tres. Pero en general a mí no me pasa que tenga un 40, 50, 60% de alumnos con rojo. Tampoco nunca me ha pasado. Y de buena fe tampoco regalo los 7, ¿no? Ahora, ojo, un último comentario. También, si un profesor tiene 80% del curso con rojo, creo que inevitablemente hay que hacer una autocrítica. También algo está haciendo el profesor mal en cuanto a la didáctica o en cuanto a la motivación o en cuanto a la estructura de la clase, probar una nueva metodología, probar por aquí, probar por allá, quizás explicitar mejor qué les quiero pedir y qué tienen que hacer para cumplir con eso que les quiero pedir. Por eso a mí me gusta tanto decir, voy a preguntar esto, voy a preguntar esto, voy a preguntar esto, porque es lo que me interesa. Por ejemplo, la primera pregunta de la siguiente prueba va a ser explicar bien por qué la prudencia implica una comprensión de la vida como una totalidad, una unidad integral. No sé si la pregunta va a estar así, pero va a ser la primera pregunta. Y me interesa tanto que esa idea quede clara que la manifiesto. Voy a preguntar esto. Y en la medida en que digo, esto me interesa y lo voy a preguntar, también le presento el terreno al alumno o al estudiante o a la alumna para que pueda ir preparando una respuesta, ¿no? En ese sentido, yo soy profundamente contrario a la prueba sorpresa. La prueba sorpresa para mí no tiene ningún tipo de valor pedagógico. Como voy a hacer la pregunta súper rebuscada y súper difícil. ¿Qué estoy enseñando al hacer eso? No sé qué opina don Patricio, pero creo que tampoco es mucho lo que enseño. Cuando uno explicita lo que le es importante y uno explicita, eh, me interesa que esto se capte bien, quiero que también acompaño al alumno en su proceso de aprendizaje. Don Patricio levantó la mano de nuevo. Así, profe, es que quizás no me expliqué bien. Yo me refiero a que, pongámoslo en términos cotidianos, se condena el hecho de, o se llama la atención al profesor porque reprueba un 80%, Sí. pero no se le llama la atención porque el curso aprobó por completo. Entonces, como que siempre la culpa Mm, cae sobre el profesor. sí. Y también Pablo hizo el comentario, o sea, eh, puede que ese 80%, porque conozco casos de colegas que son excelentes y son buenos profes, pero hay Mm, generaciones en las que le va muy, muy mal y no se hace la mea culpa desde el punto de vista desde el alumno, o uno como cuando fue alumno, por supuesto, como mm, profesor uno se cuestiona, sí. pero esto de la cosa mercantil que usted menciona, a eso me Ujú, refería, o sea, si tú repruebas mucho, te llaman la atención. ujú, Pero si apruebas mucho, no te dicen nada, ni siquiera las felicitaciones. A sí, eso va mi punto. sí. Y a veces es Del, meritorio que del pasen pruebas. estudiante y del aprender, y que en el fondo, no sé si me equivoco, pero si uno estudia es porque a uno le gusta algo. Entonces, como que la responsabilidad siempre es de uno. El Sí, profesor es como un mediador nomás. sí. Ahora yo también suelo pensar que me puedo equivocar cuando hay un 80% de reprobación, también suelo pensar que hay una cuota de responsabilidad del profesor, aunque sea pequeña, pero
No sé qué opinas usted ahí. ¿No? Pero yo suelo Sí, pensar que sí, también sí. hay, sí. ¿Qué opina usted ahí? Es una pregunta abierta, es una pregunta abierta para todos, pero No, en los dos casos, claro, pues, hay una responsabilidad del profesor, pues, pero yo voy a la sí. autoridad que siempre está ahí como picaneando Mm. y, y no ve esa objeción acerca de, no quiero decir, porque yo también soy alumno ahora, que, que la responsabilidad también es de nosotros como alumnos, ¿sí? Ojalá no me maten Sí, mis compañeros acá, pero sí. También yo creo que también el rol motivador del profesor es esencial. Suelo pensar también que el rol de... Porque está el alumno desmotivado y el alumno desmotivado en general no va a estudiar, o va a estudiar de forma muy forzada o artificial. ¿Es posible motivar? Sí. ¿Quién tiene el rol ahí? El profesor. Javi quería decir algo, perdón que interrumpa tú eres Javier también, solamente para darle la Sí, oportunidad a yo, todos. bueno, yo Javi, igual por soy favor. profe, pero de colegio. ¿Ya? Entonces, creo que, Qué linda vocación. Oye, perdón que la interrumpa, pero qué linda vocación ser profesor de colegio. Sobre todo hoy por hoy. entonces yo he trabajado en hartos sistemas. El año pasado me tocó trabajar en un colegio privado, Ujú, academicista, y previa a eso había trabajado en un colegio súper vulnerable. Entonces, ujú, eh, contextos completamente distintos. Y bueno, yo creo que, pese a que sí hay una responsabilidad ahí, creo que hay un cuestionamiento entre la responsabilidad del estudiante y del profesor. Tampoco podemos caer siempre en la meritocracia del estudiante. Creo que yo también me cuestiono si es que un 80% de mis estudiantes reprueban. O sea, yo igual soy como bien crítica conmigo misma, como que estoy ujú. haciendo mal. O sea, eh, creo que, bueno, yo que estudié la pedagogía en realidad, ahí me acuerdo que en los ramos de educación de mi primera carrera hablábamos también de eso, como de cuál es el rol del profesor. O sea, sí, puede ser mediador, pero también tiene que ser un agente activo que tiene responsabilidad frente Sí. al método de enseñanza y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, podríamos hablar de Piaget y de muchos más que nos plantean, ¿cierto?, la responsabilidad que existe del docente, pero yo sí creo que hay un grado de, de trabajo que debe ser visto también de parte del colega y de uno, de mí misma también. Sí. Oigan, dado que parece que hay varios profesionales de la educación, a ver, yo hasta acá cierro la prudencia, porque en función de la hora, yo cierro con la prudencia, los invito a leerse el capítulo del Anillo de Giges vinculado con las virtudes de la racionalidad, porque ahí habla de la prudencia y de la justicia, que es el capítulo 7. Recomiendo el capítulo 5 de la Ética Nicómaco, recuerden, libro sexto, capítulo 5, 2 páginas, cáchense, 2 páginas, nada. Y comenzaríamos la próxima semana ya con la templanza y la fortaleza, pero quiero cerrar con una anécdota, eh, porque también tiene alcance ético, o sea, que siento que no me salgo del tema, solamente le añado un elemento de profundidad, ¿no? Yo tuve una alumna, se llamaba Manuela Pinzón, con nombre y apellido, porque no voy a decir nada privado, nada íntimo, alumna mía en la Finisterra, le hice clases de antropología, le hice clases de ética, y le fue muy bien, y al año siguiente de que egresó, se estaba incorporando como docente del claustro de psicología, ¿no? Y era una alumna muy respetuosa, muy prudente, pero dentro de ese contexto de confianza dijo, profesor, voy a entrar a trabajar como profesora. Él sabía que estoy casado, tengo una esposa. Dijo, profesor, lo quiero invitar a almorzar. Claro, ya no era mi alumna, que estaba titulado, pronto a titularse, entendía que iba a ser colega mío en pocos meses, y dije, a ver, radar de la prudencia, ¿es imprudente ir con ella a almorzar? No. Voy a estar al lado de la U, en un lugar público, todo el mundo nos puede ver,
vamos a almorzar. Y ella me invitó, estando almorzando, de repente, claro, ella me cuenta, pues profesor, ¿sabe qué? Voy a hacer clase el próximo año, yo la admiro mucho como profesor, no sé por qué, pero me lo dijo, y me dijo, profesor, deme un consejo, deme un tips, ¿cómo puedo ser tan buena profesora como usted? Así me lo dijo, ¿no? Pobrecita no sabe lo que dice. Y dije, no hay tips, no hay consejos. Claro, porque si hubiera un tips o un consejo, como haz esto y esto y esto, también estoy diciendo la prudencia no tiene sentido. Justamente porque la prudencia es una toma de lectura de una situación concreta, que a lo mejor es nueva. Y aunque sea nueva, el prudente sabe lo que tiene que hacer. ¿Ya? Pero bueno, eh, y dije, bueno, pero si me está pidiendo un consejo, y no quiero dar un consejo como un modo como de tips práctico, haga esto o haga esto, porque también cada profesor tiene que hallar su modo, un modo auténtico de hacer, porque si el profesor es auténtico, en general también le va a salir bien. Pero le di un consejo igual. Yo le dije, quiéralos, quiéralos. Porque tenemos un montón de alumnos con carencias afectivas. Tenemos un montón de alumnos que de repente tienen papás ausentes, que nadie los ha visto como algo valioso y importante. Nadie los ha visto como alguien capaz de dar algo grande. Cuando el profesor mira con amor a sus alumnos, en general el alumno tienta a dar lo mejor de sí. No siempre, porque no somos robots. Y dije, quiéralos. Que el alumno sienta vivamente este profesor, más pesado, menos pesado, más exigente, menos exigente, le importo. No le doy lo mismo. Me quiere, me tiene afecto real. Y cuando uno logra eso, creo que aunque tengas el alumno con poca capacidad lectora, aunque tengas el alumno con muchas deficiencias académicas del colegio en el que viene, lo que puede dar, te lo va a dar. Porque a lo que mejor responde el ser humano es al amor. Y eso también tiene un horizonte ético muy bonito, ¿no? Y es justo, ya va a salir virtud de la justicia, dar a cada quien según lo que merece. Pero cada alumno, en función de su originaria dignidad, merece ser tratado con amor y respeto y cariño. Y cuando se sienten tratados así, al menos esto ha sido mi experiencia por durante 10 años, el cabro te da lo mejor. También por gratitud. Y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Ya, estamos en la hora. Es la hora, es la hora. Profesor, ¿cuál es el texto de la suma teológica de Tomás de Aquino que leyó en clase? Hoy día no leí Tomás de Aquino. El texto que leí hoy día es de la Ética Nicómaco, libro sexto, capítulo 5, que está en la página 275 de esta edición, que creo que es la misma que yo le mandé por Google Drive. Ahora, ¿dónde está el pasaje de Tomás de Aquino? En la suma teológica les digo al tiro. Eh, les digo al tiro el pasaje de la suma teológica. Un segundo. Corpus Thomisticum, eh, Index Thomisticum. Si alguien le pega en latín, esta página es extraordinaria. Corpus Thomisticum ad totum bene vivere. Suma teológica secundae, cuestión 47, artículo 2, respuesta a la primera objeción. Voy a copiar se lo voy a poner acá. Pi, pi, pim. Ahí está. Suma teológica, tomos 2, secundae, cuestión 47, artículo 2, artículo 1. Ahí la frase latina es la siguiente, ¿no? Eh, Ille qui bene raciocinatur a todos viene vivere dicitur prudencia. Acá está la. A ver, yo sé que estamos en la hora, perdón si me alargo un poquito. Ille qui bene raciocinatur a totum bene vivere
dicitur prudens impliciter. Aquel que piensa bien o delibera bien en relación a la totalidad del buen vivir es llamado en sentido absoluto o sin más prudente, ¿no? Y esta es la primera pregunta de la próxima prueba, que no me acuerdo cuándo va a ser. Ahí mi sicaria me pregunta por WhatsApp y yo le respondo, pero ya tenemos lista la primera pregunta de la siguiente prueba. Explicar la conexión de la prudencia con esta totalidad del buen vivir, que es lo que también dice Aristóteles, ¿no? La prudencia general. La prudencia, el hombre prudente no es prudente solamente jugando ajedrez. El hombre prudente es prudente en la totalidad de todas sus decisiones en tanto que confluyen a una totalidad de sentido. Ya. Ay, pero gracias, Ana, por el comentario. Uno hace lo que puede, ¿eh? Uno hace lo que puede. Ahora voy a hacer el último comentario. El último. Miren, puede ser que haga buenas clases, no lo sé. Yo de verdad no lo. Ustedes son los jueces. Pero si llegara a ser cierto, que mis clases son buenas, quizás se debe, más que gran capacidad intelectual, lo que es porque me gusta hacer clase. Y acá yo estaba leyendo un comentario que pasó muy piola, un comentario que alguien me decía acá, Pablo, un profe sin vocación no logra mucho, se nota. Lo digo por las experiencias que ha tenido mi hijo y yo como alumno. El profesor desganado, el profesor que odia lo que hace, el profesor desesperanzado, el profesor que ha perdido el encanto por enseñar, en general es un profesor que no puede remecer almas y no puede sacudirlos existencialmente, y eso es lo que hay que hacer. Hay que sacudirlos, hay que sacudir almas, que despierten de un aletargamiento para que puedan dar al mundo todo lo que puedan dar. Que cada persona descubra que puede dar algo que nadie más puede dar sino él. Y entender que el mundo es mejor porque él está en el mundo y puede dar algo que nadie más puede dar. Que un cabro descubra eso, ya el cabro te da el resto. El cabro te va a dar el resto y eso es muy bonito. Ya, chiquillos, bueno, van a ser las 10. Ya. Perdón, antes, Pato quería decir algo. Si alguien se tiene que ir, váyase nomás, yo no tengo ningún problema, no me pico ni me enojo, porque entiendo que tienen familia, es tarde, pero don Pato quería decir algo antes de que nos vayamos. Sí, es una pregunta igual que quizás la podemos retomar después, pero respecto a la prudencia y como ejemplo, pero también tiene que ver con muchas concepciones que he ido aprendiendo a lo largo de la licenciatura, Ujú. es cómo, cómo sabe uno que es prudente en cuanto a la prudencia si tiene que aprenderlo de algo, porque todos estos conceptos filosóficos no son cuestiones innatas. Entonces, alguien puede decir que es Mm. prudente y que va a actuar bajo la prudencia, pero vamos que tenemos las definiciones porque estamos estudiando a Aristóteles, a Tomás Sí, de Aquino, pero si no, sí. Bueno, Pato, a ver, la pregunta es compleja. ¿Puedo hacer algo? Sobre todo pensando en el resto y en el curso como un todo. ¿Les puedo mañana mandar un video cortito? 10 minutos, máximo. ¿Me deja? Para responderle bien. Ahora, porque creo que la pregunta es muy buena. Ahora, voy a intentar responder ahora en un minuto, pero la pregunta es demasiado importante, claro, porque dice Aristóteles, ¿quién es prudente? El que, el que hace acciones prudentes. ¿Y por qué hace acciones prudentes? Porque es prudente, ¿no? O sea, el ser, ya la clase terminó, por esto que voy a decir ahora es como un anexo, pero mañana lo ordeno bien y se lo subo a YouTube. Sobre todo pensando que la gente que se quiera o se tenga que ir, lo que voy a decir ahora lo voy a repetir después en un video cortito. Claro, hay una primacía del ser antes que el hacer. O sea, el que obra prudentemente porque ya es prudente. Y el profesor, pero ¿cómo es prudente? Haciendo acciones prudentes. Entonces, evidentemente parece haber acá un círculo vicioso, no hay salida, ¿no? Porque
si para hacer algo prudente tengo que ser prudente, ¿cómo llego a ser prudente? Haciendo cosas prudentes, ¿no? Pero ¿cómo yo sé que esa acción es prudente y por ende que me lleva a ser prudente si no soy prudente? Ya. A mí me parece, a ver, y esto es un tema en Aristóteles, es una complejidad real, o sea, creo que el problema es real, no es un problema de que alguien se hace la pregunta porque es tonto o no leyó bien el texto, es una problemática efectivamente presente en todo el trayecto de la ética clásica, ¿no? Yo creo que acá hay una doble vía de solución. La primera, en cierto modo, el comienzo de la prudencia, como diciendo, hago acciones más o menos prudentes sin ser todavía prudente, y por ende es una acción imperfecta, dice Tomás de Aquino, porque la acción prudente perfecta la hace el que es prudente. Entonces, el que hace algo prudente sin todavía ser prudente es una acción imperfecta que, claro, en su repetición habitual me lleva a ser prudente, pero es imperfecta porque no nace de un ser ya prudente en acto, que es el que ya posee la virtud como tal. Entonces, evidentemente, creo que la solución está en que tiene que estar el modelo, tiene que estar, tiene que estar en cierto modo el maestro o la figura o el referente en la medida en que es sabio o en la medida en que es prudente. Entonces, en una suerte como de imitación, porque en cierto modo el discípulo igual, el discípulo consciente o inconscientemente, el discípulo tiende a imitar al maestro. Entonces, si el maestro verdaderamente es virtuoso y sabio, este discípulo, en el arte de imitarlo, va haciendo desde afuera hacia adentro, porque parte por fuera, parte por una imitación, parte de afuera, va incorporando cada vez más este modo de ser, que es el modo de ser prudencial, por imitación, pero lo incorpora tanto que lo llega a ser propio y llega a ser prudente, y como ya es prudente, puede obrar prudencialmente, ya no obrando como otro obraría, como imitando al prudente que tengo al lado, sino que, aunque actúo igual, no porque le esté copiando, actúo igual porque de mi interior nace cierto modo de obrar que ya he adquirido porque lo he hecho propio, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé que eso que estoy haciendo es verdaderamente prudente? Yo creo que la única respuesta posible, siendo una respuesta quizás insatisfactoria, pero también al mismo tiempo real, es la voz de la conciencia, ¿no? Claro, la conciencia se puede engañar, la conciencia se puede acallar, pero una persona de buena fe tiene una conciencia. De que todos acá de repente hemos hecho algo malo y la conciencia te remurmura. Íñigo, esto que hiciste fue feo. Íñigo, esto que hiciste no se hace. Íñigo, esto que hiciste pide disculpa, metiste la pasta y dañaste a alguien, fuiste hiriente con alguien, enmienda el camino. Y también a veces pasa al revés, porque uno hace algo que dice, chuta, qué lindo lo que hice, me siento orgulloso de mí mismo. Entonces, la conciencia puede fallar, la conciencia no es infalible, pero siendo lo que es importante, porque la conciencia remurmura cuando ha obrado mal. Entonces, cuando uno es imprudente, el mejor indicador es que teniendo recta intención, o sea, queriendo haber hecho todo bien, aunque me equivoque, por eso la intención es fundamental, teniendo una recta intención, y hago algo malo, y hago algo que posteriormente la conciencia me empieza como a remurmurar. Creo que, y por eso, yo estoy que le aprendí una gran profesora de ética de la católica, se llama Alejandra Carrasco, siempre es inmoral obligar a alguien a actuar contra su conciencia. Siempre es inmoral obligar a alguien a actuar contra su propia conciencia, porque finalmente el juez, entre comillas, interior, que suele decir obraste bien o obraste mal, es la propia conciencia. Aunque esa conciencia se pueda deformar, pueda estar engañada, puede estar mal formada, en general, la voz de la conciencia
es ese indicador interior que te dice obraste bien o obraste mal. Evidentemente que uno puede tomar esa voz de la conciencia y someterla a los principios máximamente universales del obrar moral, ¿no? Y ahí tiene un referente externo, universal. Pero yo me atrevería a decir que alguien que no sabe de filosofía, que no sabe de Tomás de Aquino y que no sabe de Aristóteles, en general, el indicador más claro del buen obrar es tener una conciencia tranquila, una conciencia en paz, frente a haber seguido un cierto curso de acción o haber seguido otro curso de acción. Y por defecto también, el irse a la cama con la conciencia diciéndote, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, hiciste algo mal. Y al final cuando uno, en general, cuando uno pide disculpas, cuando uno pide perdón, de verdad, y no por quedar bien, cuando uno pide perdón por algo, es porque siente una voz que te llama a pedir perdón. Y simplemente decir, quien habló mucho de esa voz interior fue Sócrates, ¿no? Sócrates, maestro de Platón, maestro de Aristóteles. Sócrates, quizás como nadie en la historia del pensamiento griego antiguo, hablaba de una voz interior que hay que saber escuchar, que creo yo, me puedo equivocar, es la voz de la conciencia, ¿no? No, y aquí me perdí un poquito con los comentarios del chat. Ya, ya chiquillos, son las 17, así que yo los dejo por ahora, sobre todo para los que tengan cosas que hacer mañana o tengan mucha pega. Voy a dejar de grabar, que después me olvida